Estamos en vivo y en directo en Nadie Sabe Cómo. Aparte estamos saliendo en dúplex con la 88.9 Radio Gran Rosario. Un saludo a todos los oyentes de la radio del centro. Aparte, no hace falta presentación, simplemente con el saludo todos saben quién es. ¿Qué tal, Agustín Rossi? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá, haber llegado hasta San Lorenzo para estar en vivo con nosotros. Bueno, hoy mucha actividad política aquí en el sur de la provincia. El foro de intendentes, me imagino que nos puede aportar algún dato sobre lo que se charló allí. No, demasiado. La verdad que no participé de la reunión, era una reunión de los intendentes. Supongo yo que habrán analizado las cuestiones propias del foro. El foro generalmente se reúne bimensualmente o mensualmente cuando sea necesario. A nosotros nos parece que es una instancia valiosa en donde todos los intendentes del justicialismo puedan encontrar un ámbito en donde coordinar políticas, digamos, ¿no? Eso está funcionando en el marco de la unidad del justicialismo en la provincia, en el marco de esa unidad. Yo creo que el dato más auspicioso que hemos generado los justicialistas en los últimos años, y en los últimos tiempos, no digo en los últimos años, sin duda ha sido la concreción de una lista única en el partido justicialista y que esa lista encabezada por José Freire nos represente absolutamente a todos, ¿no? Me parece que por primera vez los justicialistas en la provincia dimos una respuesta acorde a la realidad que tenemos, ¿no? Yo creo que hoy el justicialismo en la provincia tiene una realidad que no hay un dirigente que pueda sintetizar la voluntad de todos o sintetizar al conjunto, sino que en realidad lo que hay son liderazgos parciales, no hay liderazgos excluyentes, y entonces me parece que lo lógico es ver de qué manera se conjugan esos liderazgos detrás de un objetivo común. Lo pudimos hacer ahora con el partido. Yo creo que la decisión de que José Freire sea el presidente de nuestro partido ha sido una decisión más que acertada. Yo lo he podido acompañar en algunas asunciones de las departamentales, tanto en Rosario como el lunes en Venado Tuerto, con muchísima gente, muchísima movilización. Vamos a estar el viernes que viene en General Obligado, en Reconquista. Y yo creo que en ese sentido vamos por un buen camino, digamos, ¿no? Me parece que allí tendríamos que avanzar y por eso yo he planteado además que, bueno, que en la próxima instancia electoral, que es el año que viene, también el justicialismo tendría que tratar de conformar una lista única de diputados nacionales, digamos, ¿no? Porque la verdad que, Rubén, tenemos que aprender de la experiencia, ¿no? La última elección demostró que a veces lo que la primaria divide, la general no lo unifica, ¿no? Y repetir el mismo escenario, repetir la misma cosa sería, a mi criterio, poco inteligente. Así que mis esfuerzos, así como fui un gran propulsor de la unidad en la interna del PJ, el año que viene también va a ser de ser un gran trabajar para construir una lista única de diputados nacionales, ¿no? Bueno, la pregunta entonces, yo pensaba arrancar con la política nacional y después llegar a lo partidario al final, pero bueno, empezamos de otra forma. ¿Va a encabezar la lista de diputados nacionales? ¿Tiene pensado encabezar aquí en la provincia la lista de diputados nacionales del PJ, Agustín? Yo sería deshonesto con todos si dijese que no lo pensaría, digamos, ¿no? Porque la verdad que fui 2 veces cabeza de lista de diputados nacionales, en el 2005 y en el 2009, pero no quiero poner eso por sobre lo que anteriormente le decía. Yo creo que lo más importante en este escenario es que el justicialismo logre construir una lista de unidad, en donde obviamente todos los sectores estén representados y que todos propongan para integrar esa lista sus mejores dirigentes, hombres o mujeres, y que de esa manera podamos plantearle una alternativa al conjunto de los santafesinos, alternativa que obviamente tiene que ser de punto de acumulación alrededor de la defensa de las políticas que lleva adelante la Presidenta de la Nación. Así que voy a trabajar en ese sentido, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Nuestro sector ya hace un tiempo ha definido que el candidato de nuestro sector voy a ser yo. Nuestro sector es un sector importante en la provincia de Santa Fe, de los más extendidos, de los más desarrollados.
pero le vuelvo a repetir, el espíritu con el cual yo encaro esta etapa es el que le decía anteriormente. Me parece que tenemos que hacer un fuerte esfuerzo de construir una única lista. Ahora, cuando el barco parecía que se hundía, hubo dirigentes que saltaban a la derecha, que saltaban a la izquierda, que querían salvarse. Bueno, Agustín Rossi se quedó en ese barco. El conjunto de los otros sectores que componen al justicialismo de la provincia de Santa Fe, ¿lo reconocen? No lo sé, yo creo que hay un fuerte, no sé si los sectores o los dirigentes, creo que hay un fuerte reconocimiento social de esto, ¿no? Cuando me tocó cerrar el discurso, el debate en YPF, y después lo reconoció la presidenta de la Nación el día de la promulgación, yo dije que, pues bueno, hubo un aplauso muy importante ahí en la Cámara de Diputados, además dije que no siempre había sido así, que había sido con huevazos y a veces con aplausos, pero lo importante había sido durante todo este tiempo que nosotros de poder defender siempre las mismas ideas y los mismos valores y estar parados siempre en el mismo lugar. Y eso que hoy genera un fuerte reconocimiento, lo reconoció la presidenta, utilizó la misma frase la presidenta de la Nación cuando dijo, como dijo nuestro presidente de bloque, con huevazos o con aplausos siempre estamos defendiendo la misma idea. Me parece que es un valor positivo en términos generales, que a veces es difícil o que uno encuentra un ámbito adverso, qué sé yo, el 2009 no fue un ámbito muy valioso, muy favorable para nosotros, pero que en general defender siempre los mismos valores, defender los mismos principios, es un valor reconocido, un valor positivo que en algún momento se reconoce. Y yo creo que hay un fuerte reconocimiento social desde ese punto de vista hacia nuestro sector en la provincia de Santa Fe y hacia mi imagen en términos personales. Hay algunos que les puede gustar más o menos lo que yo hago o lo que yo digo. Lo que nadie puede decir es que yo he sido un camaleón de la política o que yo me escondo en los momentos difíciles. O que huyó cuando parecía que se venía el vendaval. Que yo me escondo en los momentos difíciles del espacio político, o que no voy de frente, o que no doy la cara. Siempre digo lo que pienso, trato de ser respetuoso con el que piensa lo contrario. Te fíjese, ahora se cumplieron 4 años de lo que fue la 125. Y si bien yo fui fuertemente agredido durante todo ese debate de la 125, no va a encontrar una palabra mía, recorra todo el archivo, no va a encontrar una palabra mía de agresión o de que intenté responder de la misma manera, digamos, ¿no? Sino que al contrario, siempre critiqué fuertemente a los que me agredían, pero siempre intenté mantener un espíritu de calma y de tranquilidad en un momento difícil, ¿no? O sea, no tiene un espíritu revanchista, digamos. No se puede andar en la vida con espíritu revanchista. Uno tiene que pensar que siempre lo que falta para construir es más importante lo que le pasó, digamos, ¿no? Entonces, y los objetivos para llegar adelante son más importantes de lo que ha pasado, digamos, ¿no? Sin ninguna duda es así, digamos. Yo al menos me paro siempre desde ese lugar, ¿no? Ahora, esta lealtad, esta fidelidad a los principios en el kirchnerismo, a nivel nacional estoy hablando, ¿es reconocido? ¿O alguna vez, si es que tiene tiempo a veces para meditar, porque debe estar con 200 teléfonos atendiendo permanentemente, nunca pensó que le podía pasar, por ejemplo, lo que le ocurre a Moyano, que en su momento él era muy fiel, muy leal a Néstor Kirchner y hoy está en una situación complicada? O sea, ¿reconoce el kirchnerismo la lealtad? Pero sin duda que es así, digamos, no creo que sean comparables los análisis. Mire, si no sería así, yo no hubiese sido presidente del bloque en esta oportunidad, digamos, ¿no? Porque la verdad que nosotros veníamos de hacer no una buena elección en la provincia de Santa Fe, que podían haber existido argumentos en ese momento políticos, como para la presidenta me diga, bueno, mire, hay que hacer un recambio, hay que potenciar, y nada de eso sucedió. Al contrario, la presidenta me ratificó su confianza y estoy como 7º año consecutivo como presidente del bloque de diputados del oficialismo. Camino ya al récord, digamos, ¿no? Porque la verdad que debo ser el presidente de bloque del oficialismo que mayor cantidad de años ha estado, digamos, ¿no? En la condición de presidente de bloque y del oficialismo, ¿no? Así que la verdad que sin duda que es así. Me parece que lo de Moyano es otra cuestión. Cambió de posición, digamos.
Claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque no siempre tenemos un dirigente nacional y tenemos que aprovechar a sacarnos todas las dudas. ¿Qué pasó con Moyano que parecía que era el hombre incondicional y hoy parece el principal opositor? Bueno, a mí me parece que él empezó a tener una mirada distinta de un fenómeno, digamos, del mismo proceso, porque Moyano no decía lo mismo sobre este gobierno de lo que decía hace un año atrás o hace un año y medio atrás. Por ejemplo, cuando se habla del mínimo no imponible, todos los años se ha modificado el mínimo no imponible, salvo un solo año, en el año 2009, cuando fue la crisis económica y financiera internacional, no se modificó. Y siempre se modificó después que finalizó la ronda de paritarias, que después estuviesen convalidado todos los acuerdos paritarios y todos los nuevos convenios colectivos. Y Moyano nunca en estos 8 años anteriores, 9 años anteriores, planteó las cosas que está planteando ahora. Me parece que él tiene una valoración. ¿Hay un trasfondo electoral? ¿Hay un trasfondo de aspiraciones políticas detrás del...? No lo podría saber y me parece que tampoco me correspondería a mí dar esa explicación. Simplemente yo digo, nosotros como gobierno estamos en el mismo lugar que estuvimos siempre. Los trabajadores para nosotros son el sujeto activo de nuestras políticas, el objeto de nuestras políticas es el trabajo y el sujeto son los trabajadores. Somos un gobierno que ha venido profundizando durante estos 6 meses una línea de trabajo, una línea de gestión. Nacionalizamos YPF, modificamos la Carta Orgánica del Banco Central. Este mediodía hubo el primer sorteo de viviendas del plan Procrear con un fuerte sentido de inclusión social. O sea que no hemos sido nosotros los que hemos modificado algo. Entonces las explicaciones no las tenemos que dar nosotros. El plan de gobierno, a nuestra humilde mirada, siempre de este programa decimos que es impecable, coincidimos total y absolutamente con lo que está haciendo la presidenta. A veces no entendemos algunas cuestiones políticas, por eso aprovechamos su presencia aquí para sacarnos dudas. Los gordos, por ejemplo, el sector de la CGT que hoy es afín a Cristina, ¿qué cambió en ellos que hoy son los aliados y Moyano, que era el kirchnerista, hoy está en la vereda de enfrente? Ahí es donde no terminamos de comprender. Es porque me parece que el que se corrió fue Moyano, digamos. ¿Y los gordos entendieron el proyecto? No sé si lo entendieron o no lo entendieron. Me parece que ahí lo que había era más un problema de lógica gremial, digamos, ¿no? De lógica de posicionamiento de sectores gremiales o una crítica hacia Moyano como secretario general de la CGT y que buscaban un secretario general de la CGT con un criterio, por lo que dicen ellos, menos personalista, más colectivo. O sea, es parte de la interna gremial de la CGT. Me parece que es así. Me parece que el dato es, si Moyano hubiese estado compartiendo o hubiese seguido compartiendo este proyecto político, quizás nada de esto que estamos hablando hubiese sucedido, digamos, ¿no? Esta pregunta viene a colación. ¿Qué es la cámpora? ¿Quiénes son la cámpora? Porque aparentemente, por lo que se dice, por eso le preguntamos a usted qué hay de cierto, qué hay de mentira, de operación de prensa, que el distanciamiento de Moyano con Cristina es por el tema de la cámpora, que no se le dieron los espacios al gremialismo en las listas de diputados nacionales. ¿Qué mirada tiene usted al respecto? Bueno, son varias preguntas, digamos, ¿no? Yo creo que me da la idea que desde fundamentalmente quizás se empezó a incubar cuando fue el debate de la 125 y que después fue creciendo, se dio un fenómeno nuevo en la política argentina que no se daba desde el momento de la recuperación de la democracia, que fue una importante participación juvenil dentro de la política argentina, digamos, ¿no? Que a mí me parece que ese es un dato de trascendencia. Digo esto de trascendencia porque no es que todos los años una generación se vuelca a la política, ¿no? Uno puede encontrar en la historia los 70, los 80 con la recuperación de la democracia y después un gran vacío en donde los jóvenes en general eran el sector etario más alejado de la política, más escéptico con la política, digamos, ¿no? Bueno, me parece que el kirchnerismo logra una fuerte vinculación con sectores juveniles. ¿El kirchnerismo o Néstor? Kirchnerismo, Néstor, Cristina, bueno, no, para mí no son todas cosas similares.
digamos, una fuerte vinculación y se expresa en una gran participación de jóvenes en la política. Eso hace que se produzcan algunas cuestiones con respecto a esto. En primer lugar, crecen fuertemente todas las agrupaciones juveniles. Una de esas agrupaciones juveniles es la Cámpora, el Movimiento Evita. El Movimiento Evita también. Es otra agrupación juvenil. Acá en la provincia de Santa Fe, Jóvenes para la Victoria, que tuvieron su lista de diputados provinciales y que colocaron 2 diputados provinciales, tienen una fuerte... Con Eduardo Tonioli a la cabeza. Y con Leandro Busato, con los dos. Tienen un fuerte crecimiento. Me parece que además la presidenta tiene esta lectura y le da una respuesta de jerarquía, digamos, ¿no? a la participación juvenil, e incluye una cantidad de candidatos jóvenes en las listas de diputados nacionales de toda la provincia de Santa Fe, digo, de todas las provincias, que en la provincia de Santa Fe, Marcos Clery, pero bueno, Andrés Larroque en la ciudad de Buenos Aires, Guado de Pedro por la provincia de Buenos Aires, y distintos diputados por distintos lugares de la Argentina, y me parece que esa es una respuesta que necesitábamos, porque si no, corremos claramente el riesgo de frustrar esos niveles de participación juvenil. ¿Y ahí no se queda fuera el gremialismo y empieza el distanciamiento de Moyano? No creo que haya sido así. De hecho, Facundo Moyano ingresó en la lista de diputados nacionales, y nosotros tenemos varios diputados nacionales que provienen del movimiento obrero, algunos no alineados con Moyano, pero digo, en la provincia de Buenos Aires, un dirigente histórico de la UON de La Matanza, Carlos Danqui, ingresó en esta lista de diputados nacionales, o sea que tenemos una presencia de dirigentes del movimiento obrero bastante importante en nuestro bloque, por sobre todas las cosas. No creo que ese haya sido el motivo, digamos. ¿Qué hay de cierto y qué hay de operación también de prensa, o tratar de poner una cuña donde no la hay, si es así, este distanciamiento o quiebre que a veces nos muestran los medios nacionales con respecto a Cristina y Scioli? A mí me parece que como todas las cosas que suceden en este país, muchas de las noticias son miradas de un lugar, y en todo lo que genera o lo que pueda generar una potencial división dentro del arco político del oficialismo es extremizado, potenciado y dicho de alguna manera. Nosotros que hemos tenido con respecto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, me parece que esas declaraciones en donde él se posiciona como candidato en el 2015 no fueron declaraciones felices, digamos, ¿no? Me parece que no es momento de hablar del 2015, que es un momento de que todos los dirigentes del oficialismo tenemos que trabajar mancomunadamente con la presidenta. La Argentina vive una situación con una economía que tiene fortaleza, pero que no está indemne de lo que pasa en el mundo, y estamos tratando de resguardar y defender todo lo que hemos conseguido en estos 9 años, en donde el gobierno ha sido el gran vehiculizador, pero el esfuerzo ha sido del conjunto de la sociedad argentina. Entonces, adelantar la discusión del 2015, me parece que ha sido claramente... Fueron desafortunadas. Claramente un error. Por lo demás, también clarificar esto, que vale no solamente para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino para el conjunto de las provincias argentinas. Uno no puede, cada vez que tiene un problema en una provincia, no puede deslindar esa responsabilidad y echarle la culpa de esa responsabilidad de la nación, digamos, ¿no? Me hace acordar Santa Fe usted cuando... Bueno, no, pero por eso lo digo, que lo hago extensivo para el conjunto de la política, digamos, ¿no? Cada uno es responsable en su distrito de administrar y de gobernar con todas las potestades, digamos, y lo que no puede pasar es que cuando uno tiene un problema, en lugar de resolver ese problema, trata de deslindarlo fuertemente y elevarlo fundamentalmente a la cuestión nacional. Y como dijimos durante todo este tiempo, nosotros siempre vamos a colaborar con las administraciones provinciales. Este gobierno, el gobierno nacional, ha sido un gobierno que no solo no ha disminuido los recursos, sino que los ha aumentado. Hace 4 años atrás no se coparticipaba el 30% de los derechos de exportación de soja, hoy se coparticipan. En esta provincia la mayoría de las obras públicas que se realizan, los hospitales,
y una cantidad de cosas se realizan con imputaciones al Fondo Federal Solidario. Al mal llamado Fondo Sojero. Y eso mismo sucede absolutamente con el conjunto de las provincias argentinas, digamos, ¿no? Así que, como eso lo había dicho la presidenta, lo quedó demostrado en el día de ayer, cuando nuevamente colaboró con la provincia de Buenos Aires para que pudiese hacer frente al pago de los aguinaldos, ¿no? Otro temor que también a veces pensamos que está magnificado por los medios nacionales es el temor a la vuelta a una hiperinflación o a un pico inflacionario. ¿Hay inflación? ¿Es como para preocuparse? ¿Está sólida la caja del Banco Central en la Argentina? ¿Cómo nos puede ser que usted no es economista? Nosotros estamos seguros, digamos, ¿no?, que las variables generales de la economía están absolutamente bajo control, que no hay ninguna situación de posibilidad de una situación de espiral en cuanto a la cuestión inflacionaria. Nosotros tenemos un modelo que nos ha permitido crecer estos 9 años, que genera tensiones, porque un modelo que permanentemente aumenta la demanda y apuesta al consumo y al desarrollo del mercado interno, eso genera tensiones, es inevitable. Que en general decirle a los argentinos que cuando a veces le dicen tenemos que enfriar la economía para controlar la inflación y aumentar las tasas de interés, que se pongan la mano en el bolsillo, porque eso significa que no quieren que usted siga consumiendo. De esto se trata, y que nosotros fundamentalmente la tensión que no queremos tener es la tensión de la desocupación, que no queremos que todos los argentinos tengan la posibilidad de seguir teniendo trabajo y de aumentar las fuentes de empleo, y ese es el esfuerzo que lleva adelante la política de la Presidenta de la Nación, sin ninguna duda. O sea, ¿está sólida la economía argentina ante este contexto mundial de precariedad económica? La economía argentina tiene fortalezas porque tiene un bajo nivel de endeudamiento, porque ese bajo nivel de endeudamiento, que es un 35% del PBI contra el 100 y pico por ciento de lo que tienen otras economías. Por ejemplo, la economía española, la mayor parte de ese endeudamiento está en pesos y no en dólares, y porque además de ese 30 y pico por ciento hay una parte que se le debe intrasector público, es decir, que el Tesoro le debe al Banco Nación o el Tesoro le debe al Banco Central, que no son deudas exigibles, digamos, en ese momento, sino que por el contrario, cuando uno mira la deuda que debemos sacando lo que está entre el sector público, el nivel de endeudamiento es del 12-13% del PBI. Tenemos una economía que va a seguir creciendo económicamente durante este año, a menor ritmo de ese 9-10% que vinimos los últimos 2 años, pero no tenemos una economía que esté blindada. Se crece a un ritmo menor, pero no hay o sea, no está parada la economía, no está mucho menos. No se ha enfriado el efecto de la recesión económica es mucho de la crisis económica internacional es mucho menor de lo que tuvimos en el 2009, digamos, ¿no? Pero obviamente estamos en un mundo interrelacionado y lo que pasa en el mundo nos afecta. Obviamente. Si Europa está en recesión, si Estados Unidos apenas tiene un leve crecimiento, esto seguro que va a generar una desaceleración de la economía china, porque los chinos, lo que producen los chinos no tienen dónde venderlo. Entonces eso va a generar una desaceleración de la economía china, impacta en la sexta economía del mundo, que es Brasil, que es en nuestro principal mercado de productos manufacturados, y eso seguramente que tiene un impacto sobre el conjunto de la economía en Argentina, digamos, ¿no? Nosotros tenemos desde el punto de vista del sector exportador 2 grandes motores: la soja, que es la única buena noticia que hemos tenido récord histórico, nos ha traído el mundo en los últimos años, en este año, y el otro tractor que tenemos que nos aumenta muchísimo nuestra performance exportadora es la industria automotriz. El principal mercado de nuestra industria automotriz es Brasil. Si Brasil crece menos o entra en recesión, bueno, seguramente eso va a tener un impacto, en la economía argentina. Pero nosotros estamos convencidos que tenemos un nivel de fortaleza de nuestra economía que además nos permite tener políticas contracíclicas. Esto que hoy veíamos al mediodía, que fue el sorteo de las primeras viviendas del plan Procrear, no solamente es la satisfacción de dar respuesta a una demanda absolutamente legítima, sino la generación de puestos de trabajo. Usted ingeniero civil, obviamente de esto se trata, digamos, y sabe bien cómo es el tema. Que esto es
la construcción es llamada madre industria, digamos, ¿no? Entonces tiene un impacto no solamente en los 3 albañiles que trabajan para hacer una casa, digamos, ¿no? Sino que tiene un impacto en el conjunto de la industria y eso va a tener un impacto positivo claramente importante. YPF decidió reinvertir la mayor cantidad de sus utilidades, también va a tener más de 3.000 millones de pesos o de dólares, también va a tener un impacto importante desde ese punto de vista. El gobierno tomó la decisión de que el 5% de los depósitos de los bancos privados estén destinados al sector productivo a crédito de no más del 15%, anual. Eso va a generar mayor inversión y la inversión va a generar mayor producción y la mayor producción mayores puestos de trabajo. Bueno, entonces tomamos una cantidad de medidas que son fuertemente contracíclicas para mantener el nivel de crecimiento económico y sobre todas las cosas el nivel de empleo, que es lo que no queremos perder. Le decía recién a la teleaudiencia que muy pocos a lo mejor lo saben, que Agustín Rossi es ingeniero civil y Así aparte es. ha estado dedicado gran parte de su vida al tema de la construcción. Tenía empresa de construcción, o sea que conoce bien. ¿Cuántos rubros motoriza cuando, por ejemplo, este plan de inversión en viviendas? Porque no solamente, como usted decía, el albañil. No, bueno, desde todo lo que significan los materiales de la construcción, desde el cemento, los materiales sanitarios, los cerámicos que se utilizan, la madera si tiene revestimiento de madera, la industria, la chapa que se utiliza para los techos, no, tiene, o sea, genera muchos puestos de trabajo. Un impacto importantísimo, una propagación importantísima, digamos, sin ninguna duda que esto es así, ¿no? Perfecto, vamos a ir a una pequeña pausa y dejamos la provincia de Santa Fe para el final de la nota. Le vamos a preguntar al diputado Rossi declaraciones, por ejemplo, de Antonio Bonfatti, que dice que hay que estar rascando la olla para pagar sueldos porque el gobierno nacional le debe mucho a la provincia. Le vamos a preguntar sobre el dinero en caja, 1.650 millones de pesos que dejó Jorge Obey, casi 1.700 de déficit que dejó Hermes Wiener. Le vamos a preguntar sobre por qué Wiener en todos los medios nacionales habla de la deuda que tiene la nación con las provincias, de la ley de coparticipación, que es injusta. Vamos a aprovechar a un dirigente que está en los primeros planos de la política nacional para que nos esclarezca todos estos temas. Ahora vamos al tema provincial. Yo siempre lo disculpo al gobernador Bonfatti porque creo que tiene un pacto de silencio con Hermes Wiener que yo digo que algún día se va a romper porque no tiene la culpa de lo que heredó. Una provincia que Reutemann, Obey habían tratado de dejarla ordenada, estamos hablando de los números, de las cuentas, Obey incluso cuando se fue dejó 1.650 millones de pesos en caja, Auditoría General de la Nación lo corrobora esto. Cuando Wiener deja la gobernación, al contrario, deja un déficit de 1.700 millones de pesos. Esta diferencia nunca nadie la explicó, pero sin embargo Bonfatti, por todo medio o todo micrófono que se le acerca, dice que está ajustado para pagar sueldos, la obra pública se detuvo, no hay inversión en rutas, en la EPE, en aguas, en salud. La provincia tiene la obra pública prácticamente paralizada, usted lo dijo, la única obra pública que se hace es la que financia el gobierno nacional. Ahora, ¿qué hay de cierto y qué hay de mentira en que no se coparticipa como se debe, que la nación le debe plata a Santa Fe y a otras provincias, que los gobernadores tienen que ir de rodillas para que el gobierno nacional le dé lo que le corresponde? Estas son declaraciones de Wiener y de Bonfatti. ¿Qué nos puede esclarecer al respecto? Lo primero es reafirmar la introducción, digamos, ¿no? Nosotros tenemos hoy un problema financiero en la provincia de Santa Fe porque se administró mal durante los 4 años de gestión del doctor Wiener. Si recibió una provincia con 1.600 millones a favor y la dejó con 1.700 millones en contra, significa que gastó más de 3.000 millones de pesos, más de lo que ingresó. Y nadie sabe cómo. Y lo que además digo que gastó mal, porque no solamente se gastó más, sino que se gastó mal producto que se invirtió más en gastos corrientes, que es en sueldos, en los gastos que no se ven, que en obra pública, en inversión de capital. Y eso nos trajo una baja performance en obra pública y bajos niveles de mantenimiento de las 2 empresas públicas más importantes que tenemos, que son la Empresa Provincial de la Energía
y Aguas Santafesinas, y que ese bajo nivel de mantenimiento, esa baja nivel de inversiones nos llevó al verano que tuvimos con tantas complicaciones, con los cortes de luz y con la falta de agua, fundamentalmente en Rosario y en toda su región. Entonces, esto es lo que quiero decir. Al contrario de lo que dice Wiener, digo, bueno, a esto le agrego, en estos primeros 6 meses el gobierno de Bonfatti tiene 500 millones de déficit. Entonces, no es que el déficit se ha parado. Digamos, si hoy la provincia está discutiendo una reforma tributaria, es para resolver este déficit. ¿Reforma tributaria o impuestazo? Bueno, o ajuste, impuestazo, porque la verdad que cuando uno tiene que discutir una reforma tributaria que va a caer en el bolsillo de los santafesinos, por cierto, que esas palabras del ministro de Hacienda que dice no todo déficit es malo, terminan siendo totalmente huecas, ¿no? Porque ciertamente para resolver ese déficit, lo que tiene que hacer es aumentar el impuesto al conjunto de los santafesinos. Al contrario de lo que dice el doctor Wiener, el gobierno de la nación, como decía anteriormente, le envió más plata de lo que recibieron los gobiernos anteriores, porque el Fondo Federal Solidario se coparticipa y es de coparticipación automática. Nadie va de rodillas a ningún lado. Por cada peso que entra al Tesoro Nacional se divide cuánto va a la nación y cuánto va a las provincias. Y lo que va a las provincias se transfiere automáticamente al conjunto de las provincias argentinas. Entonces, digo más, no es que se le envió menos plata, se le envió más plata. No es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le sacó plata a las provincias, no, al contrario, aumentó el nivel de transferencia de la nación hacia las provincias, porque antes el 30% de los derechos de exportación de soja no existía coparticipable en las provincias, el 100% quedaba en el Estado Nacional. Entonces, este discurso de la plata que nos deben, de que tenemos que ir de rodillas y demás, es una ficción para justificar lo que no se puede justificar. Digamos, ¿no? Que es que en realidad, cuando uno administra, no piensa tiene que administrar en función de los recursos que tiene. Porque el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene una demanda en la Corte Suprema de Justicia. Y si le da mal la demanda, gastó pensando que iba a recibir esa plata. Entonces, la verdad es que lo que hay que decir con claridad, la nación le transfiere a la provincia más plata, y le transfirió más plata durante la gestión de Wiener que durante las gestiones anteriores, por esto que decía del 30% de la exportación, de los derechos de exportación de soja. La coparticipación no la va a pedir nadie, se transfiere automáticamente. Los derechos de exportación de soja se transfieren automáticamente, no tiene que ir a pedirla en ningún lado. Así que hay una construcción discursiva que lo que trata de hacer es de deslindar las responsabilidades propias de una mala administración en el gobierno nacional. Ahora, algunos preguntan, en el gobierno de Jorge Obey, por ejemplo, por citar el último gobierno antes del de Hermes Wiener, se entregaron 20.000 viviendas y quedaron 10.000 en ejecución. En la gestión de Wiener se llegaron a entregar 600. Esto lo dijo María Eugenia Bielsa en este programa, y datos que nos han llegado. En la EPE no se invirtió adecuadamente, usted recién lo dijo, el verano que pasamos, en rutas, en electrificación rural. Hay obras que Obey prácticamente había casi finalizado que están paradas. Bueno, pero esto es lo que yo quiero decir. Pero esto preocupa como santafesino. Yo digo, no solamente, el tema es cómo se resuelve, cómo se sale de todo esto. No solamente se gastó más, sino que se gastó mal. En el año 2005, del 100% del presupuesto provincial se llegó a gastar el 15% de ese presupuesto en obra pública. En obra pública o en cuentas de inversión, digamos, ¿no? El promedio que se bajó fue durante la gestión de los 4 años de Obey, es el 10, el 11, el 12% que se invertía en obra pública en la provincia de Santa Fe o en cuenta de inversión. Con el promedio del doctor Wiener fue el 4%, de los cuales 3 puntos o 3,5 puntos corresponden al Fondo Federal Solidario. O sea que efectivamente de su presupuesto, de lo que tenía anteriormente, solamente 2 puntos iban a obra pública. El resto fue. Que sus diputados votaron en contra, aparte del fondo sojero. Yo lo llamo el fondo sojero.
Cuando fue el tema de las retenciones, creo que los diputados de Wiener votaron en contra, los socialistas. Eso se hizo por un decreto de necesidad de urgencia, no me acuerdo, me parece que sí, que votaron en contra, sí. Ahora, por ejemplo, el diputado Oscar Martínez está también en todos los medios diciendo de que hay un contubernio entre el justicialismo y el socialismo para aprobar este impuestazo y bueno, tiene otra mirada. ¿Usted coincide con esta reforma que ya tiene media sanción en el Senado provincial? ¿Qué lectura le hace? Bueno, yo respeto lo que han decidido los senadores de mi partido. En diputados nosotros vamos a trabajar o van a trabajar por lo que me ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, del bloque de diputados y el presidente de la Cámara, para tener una reforma, una posición única entre todos los bloques del justicialismo y que esa posición única esté convalidada por el titular del Partido Justicialista, José Freire, que a mí me parece que ese tiene que ser el camino, encontrar una única posición. Me parece que seguramente en diputados se va a debatir y se va a reflexionar sobre lo que se aprobó en la medida de sanción y probablemente haya otros aportes, digamos, ¿no? Porque me parece que tal cual salió la reforma en el Senado, el peso del ajuste cae en el impuesto inmobiliario urbano. Y eso fundamentalmente tiene un efecto muy nocivo en la ciudad de Rosario, digamos. Ahora, ¿no? una pregunta. Es la que mayor cantidad hace de aportes desde ese punto de vista. Entonces, para los rosarinos, te aumentaron la tasa a principio de año, te aumentaron el boleto, te aumentaron la luz, te aumentaron el agua y ahora te aumentan el impuesto inmobiliario urbano de vuelta. Me parece que habría que tratar de buscar una cuestión más equilibrada, más equilibrada entre lo que significó los aumentos de ambos inmobiliarios, entre el urbano y el rural, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, pero es mi opinión personal. No, seguro. La pregunta es esta, tomaremos... ¿qué pasa si no se aprueba? Porque esto ahora pasa a diputado puede hacerle alguna reforma, tiene que volver a senadores, esto puede llegar a agosto, septiembre. ¿Qué pasa si queda truncado el tema de la aprobación de esta reforma tributaria y el socialismo en la provincia no puede recaudar, ya está recaudando la mitad de lo que pensaba, si es que sale tal cual como senador y la envió a diputado? ¿Qué va a hacer Bonfatti para poder... Es que el problema que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe es que nunca sabemos claramente la verdad de la historia. Pero es preocupante. Pero bueno, sí, pero tuvimos que votar unas letras para desendeudamiento, ¿no? Y también el clima que se generó alrededor de la autorización de emitir letras para endeudarse fue un clima así medio tensional, digamos, ¿no? Medio trágico, digamos, bueno, si no se vota esto... Se hunde la provincia, sí. Y resulta que se votó el endeudamiento, se autorizó el endeudamiento, se autorizó la emisión de las letras, se aumentó una X cantidad, recién ahora van a utilizar una parte, y hace 3 meses que se aumentó. Entonces, es como el cuento del pastor y las ovejas, digamos, ¿no? Siempre están a punto... Y después, porque en realidad nunca se blanquea ciertamente cuál es la situación económica y financiera del Estado provincial. Sí, también está pidiendo, ¿no? Entonces, hay una autorización para pedir créditos internacionales para poder continuar con la obra pública, porque la obra pública en la provincia de Santa Fe, sacando las obras públicas que hace el gobierno nacional, creo que está detenida. No sé si eso no usted que está recorriendo, Sí, no, está detenida la obra pública. Hay un parate claro en la obra pública, pero no está mal endeudarse para ejecutar obra pública, sobre todo cuando las obras públicas son obras públicas que trascienden a una generación, digamos, ¿no? Digo, nosotros anunciamos esta semana que ya se le transfirió más de 7 millones de pesos al Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de Rosario, para hacer el proyecto ejecutivo de la autovía sobre la O12 en toda su extensión, ¿no? Y
seguramente esa obra va a ser importante cuando se tenga que ejecutar y demás. No estaría mal tener un endeudamiento externo, un crédito para esa obra. Siempre y cuando esos fondos se destinen después a la obra pública. Obviamente que tiene que Porque si uno saca un crédito para cubrir déficit... Tiene que estar exclusivamente destinado para la obra pública, sin ninguna duda. En realidad, yo creo que cuando uno gobierna y administra, que la obra pública que trasciende a una generación tiene que tener algún tipo de financiamiento, porque si no, es casi injusto, digamos, ¿no? Porque si la pagás con recursos corrientes, le estás obligando a esta generación pagar una obra que van a utilizar esta generación y futuras generaciones, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso sí es mucho más razonable. A mí me entusiasma más decir un gobierno que me diga, mire, me voy a endeudar para hacer los acueductos, me voy a endeudar para tal cosa, que un gobierno que me diga que aumento de impuestos y que no me explique para qué lo va a gastar. Por supuesto. Lo vamos a dejar en libertad de acción al diputado Agustín Rossi. Agustín, le cuento, nosotros también lo queremos ver. Queremos ver el beneficio en la provincia. Ya estamos un poco grandes y tampoco cuestión de que las ventajas se vean dentro de 50 años. No, eso es así, pero digo, olvidémonos de la provincia. Si usted hace una autopista, esa autopista la vamos a utilizar nosotros y probablemente la utilicen nuestros hijos. Entonces, lo que indica cualquier lógica económica, cualquier manual económico, es que eso tenga un financiamiento, digamos, ¿no? Entonces, que sea un esfuerzo compartido intergeneracional. Digamos, si se tiene que hacer todo utilizando recursos corrientes, por ahí se resulta un poco más difícil, digamos, ¿no? Por eso le decía, a mí me entusiasma más un gobierno que me diga, miren, voy a sacar este crédito para hacer esta obra, por supuesto. Específicamente, que un gobierno que me diga, vamos a aumentar impuestos y que no sé hacia dónde van ese aumento de impuestos. Perfecto. La semana próxima o cuando pueda, le voy a preguntar ya sobre temas más políticos, ya se va... Increíble, parecía que este año que no hay elecciones iba a estar todo tranqui, pero ya parece que se empezaron a calentar motores con vistas a la lista de diputados del año próximo. Todo el mundo está hablando de las listas de diputados del año próximo. ¿Le preocupa a Miguel del Cel? No, al justicialismo. No, en términos pero al justicialismo, ¿le divide los votos Miguel del Cel? En la elección anterior actuó así. Seguramente hubo unos votos tradicionalmente justicialistas que tomaron esa opción, digamos, ¿no? Sin duda es así. Nosotros tenemos que tener un piso más alto que el 22% de la última elección. ¿Será el Silvestre Beni de la época de Cámpora Solano Lima? No. ¿O está muy que nosotros, bueno, tenemos que realizar un trabajo y tenemos que tiene que ver con esto que le decía anteriormente, digamos, ¿no? Acá lo que no se puede hacer es no admitir que en la elección del 2009 el justicialismo fue dividido en la provincia de Santa Fe. Totalmente. Esta fue así. Y que los esfuerzos que hicimos para sortear esa división y volver a unificarlos no dieron todo el resultado que tendrían que haber dado en las elecciones del 2011. Entonces me parece que hay que pensar estas elecciones del 2013 tomando como base esa experiencia, digamos, ¿no? Entonces, cuando una fuerza política viene de una experiencia de división, en general, someterla o tensionarla con un proceso de primaria puede ser que lo que haga es acentúe esa división. Y después, cuando uno quiere juntarlo todo en la general, que es tan próxima, resulta más difícil. Entonces, por eso estoy planteando recorrer un camino inverso, que sea tratar de propiciar un clima de armonía y de diálogo entre todos los sectores del justicialismo, que no exacerbe divisiones y que al contrario trate de transmitirle a toda la sociedad la ventaja, y a todo el justicialismo la ventaja de estar juntos, ¿no? Muchas gracias, Agustín Rossi. Realmente me siento halagado que en algunos momentos de mi vida de militante pude compartir algunos tramos con usted, muchos digamos, y que un militante esté en los primeros planos de la política nacional, realmente me siento muy conforme de un rosarino o santafesino que está en el gobierno nacional. Muchas gracias, lo vamos a volver a invitar, le pido disculpas a Silvia Saavedra, sé que está llegando tarde a otra entrevista, no quiero hacer quedar mal con otros colegas también que seguramente lo están requiriendo. Vamos a ir a la pausa y el cierre con el panel. Esta nota la va a poder compartir en la página de Nadie Sabe Cómo,
todos los conceptos sobre política nacional, política provincial y también la interna partidaria del justicialismo con el diputado Agustín Rossi. Nadie sabe cómo, el magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo, nadie sabe